Buenas tardes. Les saludo a todos ustedes muy cordialmente. Les pido disculpas por el pequeño retraso en el comienzo del acto, pero echaremos la culpa a los medios de comunicación, que se esforzaban por obtener declaraciones jugosas de nuestra invitada, y les doy la bienvenida por estar aquí en torno a esta conferencia programada para el día de hoy. Tanto los alumnos de nuestro curso de Relaciones Laborales como todos los demás que están inscritos en otros cursos. Por tanto, es una buena ocasión para poder entrar en contacto con los cursos de especialización y no solo con la temática de nuestro curso, aunque forzosamente sobre esa temática tendrá que versar la intervención de nuestra invitada. Están conmigo en la mesa nuestra invitada, a la que presentaré brevísimamente a continuación, también el profesor Wilfredo Sanguinetti, que es coordinador del curso de Derecho del Trabajo, sobre problemas actuales del derecho del trabajo, y yo que les hablo, me conocen los alumnos del curso, los demás seguramente no, pues soy el director de ese curso, Carlos Palomeque. Es un privilegio realmente poder contar con una figura de extraordinario relieve dentro del panorama jurídico nacional e internacional. Y es una gran satisfacción para nosotros que haya aceptado la invitación y poderles ofrecer a ustedes una presencia verdaderamente excepcional, sin la menor reserva. María Emilia Casas Bahamonde es catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y ha sido juez constitucional. Ha sido durante 12 años miembro del Tribunal Constitucional de España, de acuerdo con la Constitución, la instancia superior en la interpretación de la Constitución. 12 años que van, creo recordar, entre 1998 y 2010, donde ha llevado a cabo la labor propia de juez constitucional, de ponencias de sentencias sobre los distintos temas sobre los que recae la competencia del Tribunal Constitucional, que son juicios de constitucionalidad de las leyes, recursos de amparo en tutela de derechos fundamentales y conflictos de competencia entre instancias constitucionales. Bueno, pues sobre todos esos temas, numerosísimas, centenares de ponencias, discusiones en comisión y en pleno, elaboración de votos particulares, etcétera, etcétera. De los cuales, de estos 12 años que ha sido magistrada del Tribunal Constitucional, la mitad, casi la mitad, el periodo comprendido entre 2004 y 2010, ha sido presidenta del Tribunal Constitucional. Exactamente la tercera, me parece que es magistratura del Estado, lo que ha proporcionado ese relieve verdaderamente extraordinario que, partiendo de una condición sobresaliente como jurista y como jurista del trabajo, pues ofrece, en una visión ya, habiendo pasado algunos años, una presencia verdaderamente intensa en el doble plano de profesora, catedrática de universidad y magistrada y presidenta del Tribunal Constitucional. María Emilia Casas es discípula del profesor Alonso Lea, una discípula querida del maestro, también fue mi maestro, el profesor Alonso Lea, como saben ustedes, fallecido hace algunos años, tan preferida por él que le ofreció en vida abordar conjuntamente ni más ni menos que su famoso Manual de Derecho del Trabajo, que está a punto de salir la 27ª edición. Y cuando él fallece es María Emilia Casas la que continúa en solitario ese tribunal, con la autoría de él, pero él ya no estaba presente,
pero sí en vida, él supo de quién rodearse para llevar a cabo esta labor importantísima. Ese es un elemento que permite juzgar o extraer las oportunas conclusiones a partir de la importancia como jurista y como persona de la profesora Casas. Realmente no es este el momento de pasar revista a su producción científica. Habría que decir que todos los ámbitos institucionales del ordenamiento laboral han sido objeto de su reflexión, todos ellos. Y básicamente, si hubiera que acotar algunos, pues los aspectos conceptuales de la disciplina, las cuestiones relativas al qué y el porqué del derecho del trabajo y su formación, el ordenamiento jurídico laboral, fundamentalmente desde la perspectiva de la distribución territorial de las competencias de la potestad normativa, los derechos fundamentales, con reflexiones muy oportunas y enjundiosas sobre la mayor parte de ellos y algunas especialmente importantes, el derecho de igualdad y no discriminación. Sus aportaciones en este momento, en buena parte de los casos, se pueden encontrar formando parte de la consolidación de la jurisprudencia constitucional, de ahí la importancia de su aportación, el derecho sindical, etcétera, etcétera. Bien, creo que en estas breves palabras que me complace dirigirles a ustedes, a título de presentación, he podido probar con creces, me parece, esa afirmación inicial que hace un minuto decía yo del relieve extraordinario de la profesora Casas como jurista, su proyección, el alcance nacional de este relieve y también internacional en Europa y en América, que hace que sea muy satisfactorio para nosotros. Y hablo ahora no solo, naturalmente, en mi propio nombre, sino el de los organizadores de nuestro curso y de los cursos de especialización en Derecho, poder contar con María Emilia Casas, máxima especialista en Derecho del Trabajo y en Derecho Constitucional, no en Derecho Constitucional del Trabajo, que también sobre eso va a versar su reflexión dentro de unos segundos, Constitución y Derecho del Trabajo, sino verdadera conocedora del ordenamiento laboral y del ordenamiento constitucional, que hace que sus puntos de vista, sus opiniones, sus escritos sean de obligada referencia para quienes seguimos estos temas que tanto nos ocupan. Sin más, María Emilia, muchas gracias por estar con nosotros, por haber aceptado nuestra invitación y puedes comenzar cuando te parezca oportuno. Pues muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias muy sinceras al profesor Palomeque por su invitación para participar en este curso de especialización y, desde luego, por las palabras que ha utilizado para hacer esta presentación, que decía él brevemente, pero se ha extendido con todo lujo de detalles y, además, con unas calificaciones realmente exageradas, permítame que lo diga, y que le agradezco muy sinceramente, y lo mismo al profesor Sanguinete Raimon. Es un placer volver a la Universidad de Salamanca, hacía tiempo que no tenía ocasión de hacerlo, un reencuentro con las personas que trabajan aquí permanentemente en el área de Derecho del Trabajo dirigida con tanta precisión, nervio y sabiduría por el profesor Palomeque, y con aquellos alumnos y aquellos de ustedes que participan en este curso de especialización y, en concreto, vienen a esta intervención mía esta tarde. Como decía el profesor Palomeque, yo voy a hablar de Constitución y Derecho del Trabajo, y voy a hacerlo en un doble plano de análisis, que es la relación entre la Constitución y el legislador laboral y la relación entre la Constitución y el empresario, a través de los derechos fundamentales de los trabajadores en la empresa. Partiendo de que las constituciones en Europa, y creo que es un fenómeno general, las constituciones, cuando alcanzan la condición de ser constituciones normativas, porque se dotan de un sistema de justicia constitucional destinado a controlar su cumplimiento, esas constituciones normativas incorporan
aspectos del trabajo, de la ordenación jurídica del trabajo. De manera que, visto el fenómeno desde el derecho del trabajo, los derechos del trabajo, claramente en Europa, pero más allá de Europa, han contribuido decisivamente a la operación de constitucionalización como tal, es decir, a la elaboración y aprobación de las constituciones democráticas, y al hacer esto, al contribuir los derechos del trabajo al fenómeno constituyente, al fenómeno constitucional, lo han hecho con la finalidad de establecer límites a determinadas instituciones económicas, la empresa, el mercado, y a un orden jurídico que es el orden jurídico liberal, el orden jurídico común, el orden jurídico mercantil de los contratos. De manera que la incorporación de contenidos laborales a las constituciones ha tenido la finalidad de hacer constitucionales límites al poder empresarial, límites al funcionamiento del mercado, límites al orden común de los contratos, límites que se imponen tanto al legislador y a los poderes públicos. Primera fase de mi intervención, la relación entre Constitución y legislación laboral y poderes públicos laborales, cómo se imponen a los privados. Por tanto, al empresario y a los trabajadores en cuanto a partes de un contrato de trabajo, institución individual central de un derecho del trabajo y, desde luego, en las relaciones colectivas, porque esas constituciones democráticas reconocen derechos de organización colectiva de los trabajadores que tienen la misma finalidad de establecer límites al funcionamiento de la economía, del mercado, al funcionamiento de la empresa, bajo forma de reconocimiento de derechos, fundamentalmente la técnica utilizada con más eficacia por una Constitución es el reconocimiento de esos límites como derechos fundamentales de alguien, de personas, de trabajadores, de ciudadanos, de extranjeros. A quien pertenezca la Constitución, desde el punto de vista de la titularidad de esos derechos, pues dependerá del reconocimiento que en cada momento hace el constituyente del derecho de que se trate. Pero, evidentemente, esos límites tienen una especial eficacia cuando la técnica utilizada por el constituyente, que no siempre es esa, es reconocer este límite como derecho fundamental de una persona, de un trabajador, de derechos colectivos de los sindicatos, de organizaciones no sindicales, aunque, como digo, no siempre esa es la técnica que utiliza una Constitución, porque la Constitución, además de reconocer derechos fundamentales, pues establece principios, establece valores que tienen un valor jurídico distinto al de un derecho fundamental y, desde luego, establece normas de organización. Una parte muy importante de la Constitución es el establecimiento de funciones a los poderes públicos, y entre ellos al poder público que actúa regulando el ámbito de las relaciones de trabajo en desarrollo de la Constitución. Por tanto, las limitaciones que un derecho del trabajo marca en el libre juego de las relaciones entre capital y trabajo, cuando están constitucionalizadas, ese es el momento en que el derecho del trabajo contribuye a la operación de constitucionalización, laboralizando el derecho constitucional al tiempo que el derecho del trabajo se llena de contenido constitucional. Bajo una Constitución democrática normativa como la Constitución española de 1978, lo he dicho incorrectamente porque con seguridad es una redundancia decir Constitución democrática, una Constitución que no sea democrática no es una Constitución, como es obvio, pero bajo la Constitución española de 1978 pues se ha desarrollado un ordenamiento laboral que la doctrina ha sistematizado, que la jurisprudencia ha interpretado, los interlocutores sociales han actuado dentro de esas reglas de juego constitucionales y han dado lugar a una categoría que llamamos derecho del trabajo, por supuesto nacida históricamente con anterioridad a la Constitución del 78, pero estoy describiendo la situación actual, han dado lugar a ese producto, a ese conjunto, a ese fenómeno normativo, a esa parte del ordenamiento que llamamos derecho del trabajo, que no se entiende sin su sustrato constitucional, sin su relación con la Constitución y con las grandes decisiones del constituyente de la Constitución española del 78. Una de las primeras, voy a señalar las decisiones más importantes del constituyente español,
Es una Constitución bien conocida por todos, pero decisiva es la forma de Estado, que está en el artículo 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Esta cláusula del Estado social y democrático de derecho es una cláusula que justifica la existencia de un derecho del trabajo. El derecho del trabajo y un derecho de la protección social, el derecho de la seguridad social, se considere un único derecho, derecho del trabajo y de la seguridad social, o dos derechos distintos, íntimamente conectados o conexionados, son un modo de realización del Estado social y democrático de derecho. De modo que mientras exista Estado social y democrático de derecho, y tiene que existir, en tanto la Constitución no se reforme en una decisión tan fundamental como es la que aparece en el artículo 1 de la Constitución, tiene que existir un derecho del trabajo y un derecho de la seguridad social, porque son instrumentos básicos, repito, del Estado social y democrático de derecho. Ese Estado social y democrático de derecho tiene que cumplir los mandatos constitucionales, muchos de los cuales aparecen enunciados, como decía anteriormente, como derechos fundamentales. No hay Constitución sin derechos fundamentales y no hay derechos fundamentales sin Constitución. Hay, evidentemente, derechos humanos, que son, de nuevo, por utilizar la palabra, el sustrato del derecho fundamental, que nace en un ordenamiento consuetudinario o en un ordenamiento internacional, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero que cuando son tomados en consideración jurídica con unos determinados caracteres jurídicos muy precisos por un texto constituyente, se convierten en derechos fundamentales. Esos caracteres jurídicos precisos son que esos derechos fundamentales tengan un contenido reconocible, una titularidad igualmente reconocible, que vinculen a todos y, característica fundamental, se impongan al legislador. Se impongan al legislador. De manera que es derecho fundamental aquel que se impone al legislador. No es un derecho legal que la ley reconoce porque desea reconocer, sino que el derecho fundamental nace en la Constitución y se impone al legislador. De manera que, por abierta que la Constitución sea, y las Constituciones tienen normas abiertas, de manera que permiten el juego de la alternancia política, el gobierno de distintas opciones políticas, no es constitucional una norma de un gobierno que no reconoce derechos fundamentales o que lesiona o que vulnera derechos fundamentales reconocidos en el texto constitucional. Por tanto, los derechos fundamentales son una parte muy esencial de las Constituciones. Se ha dicho que es la parte ideológica más importante de una Constitución porque vincula decisivamente al legislador, con independencia del juego, mayorías, minorías políticas. No solo los derechos fundamentales vinculan al legislador, sino los principios constitucionales, los valores constitucionales y las normas de la Constitución vinculan al legislador. Pero en determinados momentos el legislador constituyente abandona esa idea de vincular al legislador y deja un terreno de operación mayor al legislador, utilizando, por ejemplo, la categoría de principios rectores de la política social y económica, en desarrollo de los cuales el legislador crea derechos legales, derechos de nacimiento legal, que evidentemente no pueden oponerse a lo que dice la Constitución, pero no tienen un contenido esencial que se impone necesariamente al legislador. Partiendo de la cláusula del Estado social y democrático de derecho, esa cláusula no se entiende sin la serie de derechos y deberes fundamentales que reconoce la Constitución española en su título primero, fundamentalmente en el capítulo segundo, que tiene dos secciones, la primera de los derechos fundamentales y las libertades públicas y la segunda de los derechos y deberes de los ciudadanos, secciones que aportan a los españoles, y no solo a los españoles, sino también en algunos casos a los extranjeros que con nosotros conviven, a los inmigrantes, una serie de derechos que han colocado a España en una situación homologable con los países de nuestro entorno, que llegaron a la democracia antes que nosotros, y con el estándar de derechos reconocidos en los instrumentos internacionales y regionales.
es decir, en instrumentos supranacionales. Si se hace un análisis con detenimiento de los derechos reconocidos en el capítulo primero, del título primero de la Constitución española, pues podemos llegar fácilmente a la conclusión de que hay una correspondencia con la Declaración Universal de Derechos Humanos, con los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas, y a partir de esos pactos genéricos con pactos específicos que reconocen determinados derechos o unos derechos a determinados sujetos, ahí aparecería la especificidad del pacto, e igualmente hay una correspondencia con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que a partir del Tratado de Lisboa tiene el mismo valor de los tratados. La Carta es posterior a la Constitución española y lo mismo que la Constitución es el precipitado de normas internacionales reconocedoras de derechos que la Constitución convierte en derechos fundamentales, la Constitución española y las constituciones de otros Estados miembros de la Unión Europea y los textos internacionales han sido el punto de partida para llegar a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada en Estrasburgo, segunda versión, año 2010, y, repito, en este momento con el mismo valor que los tratados. Una decisión importante del constituyente español ha sido conceder a las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce la necesidad de su interpretación de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España, de manera que la Constitución hace una doble operación. Por un lado, reconoce derechos fundamentales y libertades públicas tomados de esa comunidad internacional de derechos humanos y, por otra parte, reconoce a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, a los tratados sobre derechos, un valor interpretativo cualificado de las normas que la Constitución española reconoce en derechos fundamentales. Pero, insisto, la diferencia entre un derecho humano y un derecho fundamental es que el derecho fundamental actúa internamente en la Constitución y se impone al legislador. En esta línea de decisiones fundamentales del constituyente español está igualmente el mandato a los poderes públicos del 9.2 de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, cláusula de igualdad real, de libertad real, que el Tribunal Constitucional ha interpretado en estrecha conexión con la cláusula del Estado social y democrático de derecho y que ha entendido que en ambos preceptos, en el 9.2 y en el 1, se encuentra el fundamento del derecho del trabajo. El fundamento de un derecho del trabajo dirigido a establecer los límites de los que les hablaba al inicio de mi intervención, límites que tienen la finalidad de lo que ha calificado el Tribunal Constitucional compensar la desigualdad fundamental, la desigualdad de partida entre las partes de las relaciones de trabajo, entre trabajadores y empresarios. Junto con estas decisiones constituyentes básicas, aparecería igualmente la creación de un sistema de justicia constitucional, por supuesto importantísima la decisión del artículo 93 de la Constitución española de pertenencia de España a la Unión Europea a través de un tratado de cesión de soberanía y la incorporación de un ordenamiento supranacional al ordenamiento español que se rige con el ordenamiento español a través de principios de articulación propios y, como última decisión importante, la decisión sobre reforma de la Constitución, que determina que la Constitución es un texto cerrado en un determinado momento, pero al tiempo es un texto abierto porque la Constitución se cumplirá plenamente cuando la Constitución es reformada.
La reforma es la apertura al futuro de la Constitución, sin perjuicio de que la reforma, que no me voy a entretener en ello, por supuesto, o los procedimientos de reforma que están regulados en la Constitución española en el último título, tiene todo el sentido porque es el único poder constituyente constituido, el poder de reforma de la Constitución. Por tanto, una Constitución correctamente elaborada se cierra con el título de quien tiene el poder de reformar el texto constitucional, pues la Constitución española tiene una dificultad de reforma notable porque se exigen unas mayorías políticas importantes para producir la reforma de la Constitución. Bueno, en esta primera parte a mí me gustaría analizar con ustedes rápidamente la relación entre la Constitución y el derecho del trabajo. Por tanto, la relación entre la Constitución y el legislador laboral que ha puesto en marcha el desarrollo del derecho del trabajo, cumpliendo mandatos que están en la Constitución y desarrollando los derechos fundamentales que están en la Constitución. Un mandato importante en la Constitución española es el que se reconoce en el artículo, el que se fija en el artículo 35.2 de la Constitución, a tenor del cual la ley regulará un estatuto de los trabajadores. De manera que el 35.2, el 9 y la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho determinan una función para la ley laboral. La ley laboral es un instrumento que tiene que existir bajo la Constitución con la finalidad de realizar el Estado social y democrático de derecho, con la finalidad de lograr la igualdad y la libertad reales y efectivas y con la finalidad de regular un estatuto de los trabajadores. Nosotros tenemos un estatuto de los trabajadores del año 95 en vigor, extraordinariamente reformado. La ley, creo recordar, 20/2014 ha ordenado su refundición, una nueva refundición. Bueno, ha dado el plazo de un año al Gobierno, creo recordar de un año al Gobierno, para hacer esa refundición, junto con otros textos básicos del ordenamiento laboral, la Ley General de Seguridad Social, la Ley de Empresas de Trabajo Temporal, la Ley de Empleo, porque son textos sucesivamente modificados, profusamente modificados. No sé si en esta legislatura habrá tiempo para realizar esa refundición, que en todo caso se realizará y quedará superada por los acontecimientos porque será necesario volver a incidir sobre el contenido del Estatuto de los Trabajadores. Digo esto porque quisiera hacer una muy breve reflexión acerca de esa función de la ley de establecer un estatuto de los trabajadores. La ley tiene que establecer un estatuto de los trabajadores, lo dice la Constitución. Ese estatuto al que me refería del 95, con ese mandato de refundición que no va a modernizar el sentido de ese estatuto de los trabajadores, porque va a ser una norma de refundición del anterior, es un texto refundido de una ley ordinaria de 1980, una ley temprana de desarrollo de la Constitución, 78 y 80, que en consecuencia pues tuvo un corte y un contenido que podíamos llamar tradicional. Tradicional, una ley de contrato de trabajo, una ley de, entre comillas, participación, representación de los trabajadores en la empresa, una ley de convenios colectivos, pero no realmente un estatuto de los trabajadores, porque el estatuto de los trabajadores entre nosotros lo hizo el Tribunal Constitucional reconociendo derechos fundamentales a los trabajadores, a través de una jurisprudencia muy importante, a la que aludiré en la segunda parte de la intervención, que es la relación entre Constitución y empresario. Pero, evidentemente, los derechos fundamentales tienen que ser llamados, tienen que ser traídos en cuestión cuando se habla del papel del legislador laboral. Ese legislador laboral tiene que desarrollar un estatuto de los trabajadores y, evidentemente, cualquier desarrollo de un derecho fundamental que afecta a las relaciones laborales, el derecho sindical, el derecho de huelga, el derecho de negociación colectiva, tiene que ser desarrollado por ley, porque el mandato genérico se encuentra en las garantías de los derechos, en el artículo 53.1, que señala que los derechos y libertades reconocidos en el capítulo 2 del presente título vinculan a todos los poderes públicos. Solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.1a, que es recurso de inconstitucionalidad frente a la ley que no reconozca el contenido esencial de los derechos fundamentales y libertades públicas que la Constitución reconoce. En esta situación, la Constitución ha impregnado el derecho del trabajo,
el Estatuto de los Trabajadores relativamente, lo ha ido impregnando a lo largo del tiempo en las sucesivas reformas de ese Estatuto de los Trabajadores, que la refundición del 95 hizo cuerpo y que volverá a hacerlo si llegamos a tiempo la siguiente refundición, a medida que el legislador actuaba sobre derechos de los trabajadores, por ejemplo, no discriminación, por ejemplo, tutela judicial efectiva, y a medida que el legislador hacía una operación de reforma del Estatuto de los Trabajadores para adaptar el Estatuto de los Trabajadores a las exigencias de la economía. Y hacer esa adaptación de la regulación del Estatuto de los Trabajadores a las exigencias de la economía, modificando el punto de equilibrio que toda norma laboral significa entre derechos de trabajadores y empresarios, porque la norma laboral establece un límite a un poder que, si no, carecería de límites, actuaría libremente en la empresa y en el mercado a través del derecho común de obligaciones y contratos, pero ese límite está establecido en un punto determinado que la reforma normativa puede modificar en una dirección o en otra dirección. Advertido que el comportamiento de la economía sigue ciclos, que en consecuencia hay fases de desarrollo creciente y fases de crisis, y sin hacer un excurso histórico a través de las distintas reformas de la Ley Laboral Central, del Estatuto de los Trabajadores y de otras normas laborales desde 1980, ni siquiera desde 1995, centrándonos en la última crisis, en la gran crisis planetaria, en la primera crisis global que se desata con una fiereza desconocida en 2008 y tiene unos efectos devastadores en el mercado de trabajo en general y en particular en el mercado de trabajo español, porque coincide también con una crisis de deuda soberana de los países del sur de Europa. La ley laboral sigue ese movimiento de adaptación de la regulación de las condiciones de trabajo a las exigencias, primero de la política de empleo, después de la política económica y en los últimos tiempos de la política macroeconómica, y en algún momento introduce derechos de los trabajadores para compensar esos movimientos reactivos en condiciones de trabajo de mayor protección que se habían alcanzado con anterioridad. Las grandes reformas españolas, pues la reforma Zapatero introduce una reforma importante del mercado de trabajo que intenta compensar con igualdad hombre-mujer, un decreto ley de urgencia, de imposible contenido, de imposible colocación, en un decreto ley de urgencia, o la reforma Rajoy intenta compensar la reforma del mercado de trabajo con el reconocimiento de derechos a las víctimas del terrorismo, aparte de determinados avances que son retrocesos, en mi opinión, aunque no puedo entretenerme en esto, en el reconocimiento de los derechos de conciliación de los trabajadores entre la vida laboral y la vida personal y familiar de los trabajadores. De manera que hay como una cierta idea de culpabilidad, o quizás culpabilidad es una categoría que hay que utilizarla con precisión en derecho penal, ¿no? Una cierta idea de responsabilidad o de conciencia de el establecimiento de un menor límite en el juego de las relaciones de trabajo, de una menor búsqueda de la compensación de la desigualdad de partida en las relaciones de producción, en la relación entre el mundo de la producción y del consumo, y entonces la ley laboral cambia su objetivo hacia derechos de los trabajadores que son absolutamente decisivos, pero que no están en el centro del intercambio del trabajo por la remuneración que articula el contrato de trabajo, o que no se refieren a los derechos básicos de los representantes de los trabajadores, que son los derechos de organización, de representación de los trabajadores, los derechos sindicales en sus distintas manifestaciones. Junto con esto, esta operación de incorporación de estos derechos, que antes no aparecían en el Estatuto de los Trabajadores, el Estatuto de los Trabajadores sufre también un viraje importante hacia una contemplación desde el Estatuto de los Trabajadores hacia el Estatuto de los Empresarios, como consecuencia de esos cambios
de política legislativa sobre la que se proyectan opciones de política económica que se presentan no como opciones de política económica, sino como opciones de economía científica. O se acepta esto o, por supuesto, no saldremos de la situación en la que estamos, no se creará empleo y, al final, tendremos un derecho del trabajo destinado a aquellos privilegiados que tengan un bien cada vez más escaso que llamamos trabajo o llamamos empleo, aunque sean conceptos distintos. Y dentro de estos, a los que tengan un trabajo o un empleo por tiempo indefinido, que cada vez son más escasos y, por tanto, más privilegiados frente a un mercado de trabajo que camina decisivamente hacia la precarización y hacia una extensión muy preocupante de un fenómeno que podríamos llamar subempleo. Subempleo. Camina en esa dirección. Entonces, la norma laboral sufre ese viraje de reconocer facultades a los empresarios. Y en la última reforma, pues su relación con la Constitución se establece solo en 2 puntos. En el artículo 14, en un tema muy concreto de salarios de tramitación, y en el artículo 38 de la Constitución, que es libertad de empresa y defensa de la productividad. De manera que no se cita ningún derecho de los trabajadores de los que la Constitución reconoce a los trabajadores, sino derechos del empresario, porque el punto de equilibrio del derecho del trabajo ha cambiado. Y lo que nos corresponde, para cerrar esta primera parte de mi intervención, es señalar si eso se acomoda a la Constitución, si esos movimientos caben dentro de la Constitución. He señalado que la Constitución tiene normas abiertas que permiten su interpretación. He señalado que la Constitución es una norma abierta en sí misma porque cierra su estructura con un poder de reforma. Pero la Constitución es una norma viva al propio tiempo, de manera que no solo actúa el movimiento de la Constitución, la vida de la Constitución, a través del poder de reforma formalmente ejercido, sino a través de la interpretación de los operadores jurídicos, muy decisivamente de los jueces y tribunales y muy decisivamente del intérprete supremo de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional. Todos los cuales hacen una jurisprudencia que se conoce con el nombre de jurisprudencia evolutiva, que por otra parte es algo tan antiguo que está en el Código Civil o tan conocido que está en el Código Civil, que es interpretar la norma acomodada a las circunstancias sociales de su aplicación. Es decir, que no se hace una interpretación historicista o de génesis de la Constitución, de manera que cuando la Constitución habla de la familia, nadie interpretará con lógica jurídica adecuada que la Constitución está contemplando a la familia española en el 78, sino la familia española en 2015, y cuando la Constitución habla una vez de informática, solo una vez, en el 18.4, pues nadie puede interpretar que la incidencia de las tecnologías digitales que han cambiado el mundo, han cambiado las maneras de producir, nos han cambiado a todos radicalmente, solo asoman en la aplicación de la Constitución por la vía del 18.4 de la Constitución, o problemas medioambientales que están relegados al capítulo 3 en una Constitución que en el 78 pues ni contempló variedades de familia, ni contempló que personas del mismo sexo podían tener deseo de matrimoniar, de establecer no una relación de pareja, sino de matrimonio, y no contempló tampoco la incidencia de las tecnologías en el mundo del trabajo, ni tantas otras cuestiones. Por tanto, hay una vida de la Constitución que se canaliza a través de la interpretación de la Constitución. Y aquí llegamos al punto de si ese viraje del derecho del trabajo, bajo la Constitución del 78, es un viraje que se acomoda o no a la Constitución. Y les decía, la interpretación de la Constitución, la teoría de interpretación de la Constitución, la facultad de interpretación de la Constitución y el titular de esa facultad, que fundamentalmente, o en último término, es el Tribunal Constitucional, es el que dice si esa interpretación se acomoda o no a la, si esa regulación, perdón, se acomoda o no a la Constitución.
Y eso lo dice interpretando, estaba ahí, normas abiertas. No todas las normas de la Constitución española son abiertas, evidentemente, ¿no? La mayoría de edad a los 18 años pues no tiene interpretación posible. La mayoría de edad es a los 18 años. La capital del Estado es la Villa de Madrid, pues es que no tiene interpretación posible. La capital del Estado es la Villa de Madrid. Pero el reconocimiento del derecho al trabajo, por poner un ejemplo importante, porque es un derecho, de difícil constitucionalización, de difícil toma en cuestión jurídico constitucional por el contenido posible que ese derecho tenga, pues se enuncia en la Constitución española: todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, y es la jurisprudencia la que indica hasta dónde puede llegar el derecho al trabajo, o la fuerza vinculante del convenio colectivo que reconoce el artículo 37 de la Constitución, o el mandato, ya este no es un derecho fundamental, que la Constitución dirige a los poderes públicos para que realicen una política orientada al pleno empleo. Y la interpretación de la Constitución determinará si estas normas abiertas están o no respetadas en estas reformas sucesivas de la regulación laboral, el papel de la ley laboral, los sucesivos papeles cumplidos por la ley laboral, si se acomodan o no a la Constitución. El Tribunal Constitucional Español, y aquí quería llegar, ha hecho una interpretación de adecuación a la Constitución de las últimas normas de reforma laboral. Bien es cierto que en una única sentencia, ya precedida por autos que la anunciaban, y está pendiente una segunda sentencia, pero lo que me interesa señalar en esta relación entre la ley laboral y la Constitución es que el Tribunal Constitucional sigue en su interpretación categorías que han seguido otros tribunales constitucionales y tribunales que aplican y controlan instrumentos internacionales, tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Únicamente el Comité de Derechos Sociales de la Carta Social Europea se ha mantenido al margen de esta línea de interpretación, que el propio tribunal la califica así y que yo califico así, de emergencia constitucional. Emergencia constitucional. Estamos en una situación de emergencia constitucional que es la que determina la constitucionalidad de una norma laboral que en una situación no de emergencia constitucional posiblemente no hubiera merecido un juicio distinto. El tribunal dice que, concluida la situación en la que nos encontramos, si hay una nueva norma que vuelve a incidir en los contenidos que ha tenido que examinar, en su sentencia 119/2014, tendrá ese juicio u otro juicio. Es decir, que viene a señalar el Tribunal Constitucional adoptando un canon de ponderación que está circulando en todos los tribunales de la Unión Europea y está circulando, en alguna excepción, una decisión muy importante en Grecia, también una decisión muy importante en el Tribunal Constitucional de Portugal, está circulando en los tribunales supranacionales, que es el atenimiento de la Constitución, que es norma fundante, a las exigencias de la economía, no solo de la ley, sino de la propia interpretación de la Constitución. De manera que lo que es constitucional, por la situación de crisis terrible en la que nos encontramos, y sobre todo en España, del empleo o del desempleo, con unas cotas que solo nos aventaja en esa desgracia Grecia, teniendo una cota superior a la nuestra, eso determina que eso sea constitucional. Por ejemplo, la figura del contrato de nuevos emprendedores, insiste una y otra vez el Tribunal Constitucional, que ese periodo de prueba alargado con una norma de derecho imperativo absoluto, derecho necesario absoluto a 1 año, es constitucional en la medida en que la tasa de desempleo se mantenga por encima del 15 y que esa tasa de desempleo por encima del 15 justifica una política de empleo de los poderes públicos, también del legislador, que es un poder público, que en consecuencia restrinja los derechos anteriores de los trabajadores, restrinja el estatuto anterior de los derechos de los trabajadores.
Por tanto, la ley laboral cambia el punto de equilibrio. Tiene que seguir cumpliendo el Estado social y democrático de derecho. Tiene que seguir cumpliendo o realizando la libertad y la igualdad real. El catálogo de derechos fundamentales y, en concreto, el derecho al trabajo, pero precisamente para garantizar ese derecho al trabajo en una situación de crisis, el tribunal puede decir que ese derecho consiente una limitación que no la consentiría en época de no crisis. Bueno, esto yo creo que obliga a una reflexión sobre Constitución y derecho del trabajo. ¿Es que la Constitución cambia en una situación de crisis respecto de una situación de no crisis? ¿Es que los derechos fundamentales admiten unos límites distintos en una situación de un comportamiento determinado de la economía respecto de otro comportamiento de la economía? Yo les remito a la sentencia 119/2014, no me voy a poner a leerla porque llevaría cierto tiempo, pero la palabra emergencia constitucional la utiliza el propio Tribunal Constitucional. Y los límites temporales o los límites legales a las figuras que analiza los justifica en la situación de crisis, a la que alude una y otra vez, más de 20 veces a esa situación para justificar un retroceso de la ley laboral en el mantenimiento de las condiciones de trabajo de los trabajadores y en esa conversión del estatuto de los trabajadores hacia un estatuto de la libertad de empresa. De manera que esa operación del derecho del trabajo, de constitucionalizar los límites están constitucionalizados, los límites al contrato, los límites al mercado, los límites a la empresa, pero esos límites son distintos en una situación de emergencia constitucional a una situación de naturalidad constitucional, en una situación, no digamos ya, de crecimiento económico. Todo ordenado a un fin que la Constitución protege, evidentemente, que es el empleo, al cual se subordina el derecho al trabajo. Como el empleo es el objetivo último que se logrará si hay crecimiento económico, si hay competitividad y si hay productividad, bueno sea favorecer las facultades empresariales que hagan las empresas más competitivas y más productivas a costa de derecho de los trabajadores, y todo ello se justifica en una situación de emergencia constitucional caracterizada por una enorme crisis económica y por un alto nivel de desempleo. Ocurre que, esto lo dice con toda precisión el profesor de la Vía, él siempre habla, como el profesor Palomeque, con toda precisión, la norma laboral no es causa de la economía. Por supuesto, la norma laboral ni crea ni destruye empleo, pero la norma laboral, consecuencia de la economía, sí modifica la estructura del mercado de trabajo. Sí modifica la estructura del mercado de trabajo. Entonces, estas normas laborales, desde el 2008 hasta en este momento, han producido un mercado de trabajo distinto en España. Yo les voy a dar un par de datos y paso al otro apartado, que es la relación con el empresario, muy brevemente, Constitución y empresa. Un par de datos muy significativos, tomados de la memoria del Consejo Económico y Social, uno, y tomados de datos del INE, el segundo. El primero, tomado de la memoria del Consejo Económico y Social, o los dos primeros tomados de la memoria del Consejo Económico y Social, correspondiente al año 13, porque saben ustedes que se publica en torno a la primavera del año siguiente. En consecuencia, obtendremos ahora, dentro de unos meses, la memoria del año 2014. En el 2013, en España, tiene lugar la mayor caída de la contratación por tiempo indefinido que nunca se ha producido en España desde la década de los 90, en que se instalan por vez primera políticas de favorecimiento de la contratación por tiempo indefinido. La reforma laboral española, la ley laboral dentro de la Constitución española, buscaba superar la dualidad. Nosotros tenemos unas tasas de temporalidad altísimas, superiores al 20%, que verdaderamente son una desgracia para el mercado de trabajo y una desgracia como país. Convivir con una temporalidad tan alta, ¿no?, que no permite opciones de vida con autonomía personal real
opciones económicas a un medio o un largo plazo y que tampoco son favorecedoras para las empresas porque no permiten crear empresas realmente flexibles que cuentan con una mano de obra formada. Perdemos muchísimo en formación con la temporalidad y hemos establecido unas pautas de comportamiento que primero se usaban las subvenciones para favorecer la contratación indefinida y hemos extendido a todo tipo de contratación las subvenciones y todo el mundo sabe que un empresario contrata cuando tiene una necesidad productiva, no cuando tiene una subvención, pero ya no hay ningún empresario que contrate sin una subvención porque hemos establecido ese comportamiento. Hemos establecido en el 84 el comportamiento de la contratación temporal, que es imposible de ser resuelto, irresoluble hasta el momento, y hemos establecido con la técnica de la subvención, que no va a ningún lado a efectos de crear empleo y sí empobrece a la seguridad social, pues unas pautas de comportamiento que nadie contrata si no hay una subvención, aunque ya se tenga necesidad productiva. Antes decíamos lo contrario y ahora hemos llegado a esto. Y el CES dice que la caída en el año 2013 ha sido la mayor en la contratación por tiempo indefinido. Y lo segundo que dicen es que en el conjunto de contratos temporales el 40,9% de esos contratos temporales han tenido una duración inferior a una semana. A una semana. Que el 60% ha tenido 15 días o menos y que en torno al 80%, ha tenido menos de un mes. Hemos conformado un mercado de trabajo pues verdaderamente preocupante, conformado a ese estado de emergencia constitucional, pero realmente un tejido productivo muy preocupante, que hay que resolver porque dará poco de sí. Y el dato del INE es que, habiéndose reformado el despido, porque la idea fundamental es que no se crea empleo, si esos límites de los que yo hablaba, que están constitucionalizados, afectan excesivamente al momento inicial de la contratación y afectan a la salida, al momento extintivo, y se ha reformado uno y otro, y se ha reformado el momento extintivo para permitir la extinción más fácilmente al empresario, y se dice en la exposición de motivos, es de toda lógica que en una situación de crisis económica haya causa económica para despedir, pues resulta que en España hay 5 millones de despidos individuales. Individuales. Ningún país presenta este resultado. Es decir, que nosotros leemos en la prensa los grandes casos del despido colectivo. Telemadrid, el caso Coca-Cola, pero realmente la fuga del mercado de trabajo se produce a través del despido individual, improcedente, de 10, 9, según el INE, y 7 sin apenas causa, donde no hay que alegar causa. Y esos 5 millones afectan a contratos por tiempo indefinido. Afectan a contratos por tiempo indefinido. Bueno, lo dejo aquí. Este punto me parece muy preocupante. Creo que España tiene que tomar una decisión sobre sistema productivo y tejido productivo que va más allá de la ley, por supuesto, que necesita un pacto para establecer un sistema productivo sobre bases de calidad del trabajo, para que el derecho del trabajo, pese a ese estado de emergencia, cumpla la función constitucional. Yo cierro este punto con la cita de la 142/93 del Tribunal Constitucional, que dice: el derecho del trabajo es garantía básica de situaciones jurídicas individualizadas y de derechos colectivos, función con la que contribuye decisivamente tanto a la mejora de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores como al bienestar social general. Bueno, pues debe seguir haciéndolo bajo la Constitución del 78. Segundo plano de contemplación, Constitución y empresa, que es tanto como hablar de derechos fundamentales de los trabajadores, tanto terminología feliz del profesor Palomeque, los específicos del trabajador, libertad sindical, negociación colectiva, huelga, como los inespecíficos, libertad de expresión, libertad ideológica, protección de datos de carácter personal, secreto de las comunicaciones, intimidad, que ahora tienen en la jurisprudencia constitucional mucha más presencia, mucha más importancia que los derechos específicos, también por razón de la situación de crisis,
porque la defensa frente a esa situación tremenda del mercado de trabajo y del empleo ha quedado exclusivamente en estos derechos fundamentales inespecíficos, no en los derechos propiamente laborales de los trabajadores. Bueno, son la condición de unas relaciones laborales democráticas, esos derechos fundamentales, su primer elemento, porque lo son de la convivencia democrática, son la sustancia de la persona, de la ciudadanía y determinan la condición de trabajador y de empresario, esos derechos fundamentales. Y además han cambiado decisivamente el contrato de trabajo, de manera que de ese contrato de trabajo del título primero del Estatuto de los Trabajadores del 80, pues incluso del 85, el contrato de trabajo que hoy manejamos, con la presencia de estos derechos fundamentales en las relaciones de trabajo, es otro contrato de trabajo. Es el mismo en su tipificación, en el juego contractual, pero con la presencia de los derechos fundamentales instalada en el seno de la relación contractual de intercambio patrimonial entre trabajo y capital o salario, trabajo asalariado. El Tribunal Constitucional ha dicho en la sentencia 125/95 que, hablando de poder empresarial, en su manifestación de poder punitivo, pero cabe a todo poder empresarial, que compromete no solo el contrato del trabajo del trabajador, sino sus propias condiciones personales de vida. Sus propias condiciones personales de vida. El contrato de trabajo se caracteriza en España por una serie de notas, fundamentalmente la ajenidad y la subordinación. En toda Europa se caracteriza por la subordinación, no por la ajenidad, aunque aquí tenemos la construcción fundamental de mi maestro y del maestro del profesor Palomeque, que es la ajenidad en los frutos, en la utilidad patrimonial, en sus distintas variantes, pero en toda Europa la diferencia es la subordinación. Y es en ese elemento de subordinación que aquí siguió inicialmente y siempre, ¿no?, pero tempranamente Rodríguez Piñero, entre nosotros, pues ese estatuto de subordinación o a ese estatuto de subordinación sirven fundamentalmente los derechos fundamentales, es decir, que actúan más que sobre la ajenidad, obviamente, sobre ese estado de subordinación del trabajador al poder privado empresarial. Y esos derechos fundamentales aplicados por la jurisprudencia constitucional y recogidos por el legislador en el Estatuto de los Trabajadores a partir de la jurisprudencia constitucional, ¿no?, que creó pues, la categoría del despido radicalmente nulo, posteriormente la ley, tanto sustantiva como procesal laboral, ha reconocido la categoría del despido, ya no le llama radicalmente, pero ha confinado el despido nulo en la vulneración de derechos fundamentales y las libertades públicas. Lo mismo sucede con la prueba indiciaria, la construcción de la prueba indiciaria, que es una construcción inicial de la jurisprudencia constitucional, cuando hay una discriminación de un trabajador o una vulneración de derechos fundamentales del trabajador. Todas esas técnicas que proceden del derecho constitucional están metidas en el derecho del trabajo y en la vida de la empresa, en la institución contractual individual y en el derecho colectivo, en las relaciones colectivas entre el trabajador y el empresario. Yo aquí exclusivamente quería decirles que el cambio de ese contrato de trabajo como negocio jurídico sinalagmático a un negocio jurídico sinalagmático con derechos fundamentales ha determinado un cambio decisivo del derecho del contrato de trabajo y del derecho de las relaciones colectivas del trabajo, que es un derecho construido sobre derechos fundamentales de los trabajadores. Pero también me gustaría, a partir de esta idea, no tengo que, por razones de tiempo, explicarles lo que es la eficacia horizontal de estos derechos fundamentales, pero decirles que la Constitución española en el 9.1 vincula a todos, poderes públicos y privados, y que en consecuencia vincula a trabajadores y a empresarios. Y además al empresario le vincula porque el contrato de trabajo se caracteriza por darle un poder que ningún otro sujeto privado tiene en una relación contractual, de ahí que sea un tipo específico, nacido del contrato de arrendamiento de servicios, y el trabajador, correspondiéndose con ese poder de dirección, es un trabajador subordinado dependiente.
aunque evidentemente la subordinación y la dependencia hayan cambiado de manera decisiva, ¿no? Podemos leer alguna sentencia del Tribunal Supremo que nos puede sorprender, ¿no?, sobre la consideración como trabajador por cuenta ajena y subordinado de un periodista tertuliano. Bueno, pues estas cuestiones sorprenden, pero es que las maneras de trabajar han cambiado decisivamente. Es que se ha roto, por supuesto, el lugar de trabajo, no es necesario trabajar en una empresa, el modo de trabajar, no se ejecutan, hay trabajos que sí, evidentemente, directamente órdenes del empresario, y se ha roto el tiempo del trabajo porque hay horarios libres, ¿no? Y hay jornadas marcadísimas. Y en ese cambio de formas de trabajar, de formas de vida, de forma de organización de las empresas, empresas en red, empresas en subcontratación, empresas virtuales, ya no la empresa tradicional, empresa que subcontrata parte de la actividad, esa empresa ejerce poder de dirección de otras maneras, también a como las ejercía en el pasado, o bien a un determinado conjunto de trabajadores de altísima cualificación ejerce benévolamente el poder de dirección, alejadamente el poder de dirección, y el poder de dirección que se ejerce masivamente, correspondiéndose casi con el modelo productivo industrial, casi con el fordismo, se ejerce a través de técnicas de videovigilancia o a través de técnicas de control de los teléfonos móviles o a través de técnicas de control de los ordenadores del trabajador. Si el trabajador ha utilizado un ordenador para algo distinto que el trabajo, no teniendo autorización del poder directivo empresarial de que ese instrumento de trabajo se podía utilizar para una conversación privada, para decir, incluso mandar un mail diciendo llegaré tarde a cenar, no iré a comer, o no digamos los supuestos que la jurisprudencia constitucional ha tratado últimamente para actuar lesivamente contra la empresa y transmitir determinados secretos comerciales de la empresa, acerca de una producción de vino de unos determinados años que se envía por un trabajador a través de un correo electrónico, propiedad de la empresa, puesto a disposición del trabajador. Bueno, yo quería transmitirles a ustedes que lo mismo que el papel del legislador ha supuesto un cambio muy importante desde la Constitución, a partir de la Constitución, que es una Constitución ya con más de 3 décadas de vida, la relación de los derechos fundamentales en la empresa, la vida de los derechos fundamentales en la empresa ha sufrido transformaciones importantísimas también, hasta el punto de que la transformación más importante es que en las últimas sentencias de la jurisprudencia constitucional pues son estos problemas los que aparecen con más frecuencia que la huelga, que aparece de tarde en tarde, que temas de libertad sindical, que virtualmente no aparecen los temas de libertad sindical, que fueron importantísimos en la construcción de la primera jurisprudencia constitucional, o incluso, pásmense, en temas de discriminación, de igualdad y no discriminación. Ahora aparece pues el periodo de prueba en relación con embarazada y una interpretación determinada de la no nulidad, de la no continuación o de la extinción del contrato en periodo de prueba, o la vigilancia del empresario sobre estos medios que las nuevas tecnologías ponen a disposición de los trabajadores. De manera que la problemática de los derechos fundamentales en la empresa cambia decisivamente y aparece esto que se ha llamado con una cierta cursilería el trabajador de cristal, porque es un trabajador transparente que puede ser observado desde distintas perspectivas a través del ejercicio del poder de dirección empresarial. La conclusión con todo es que, no obstante el cambio en alguna jurisprudencia constitucional, la aportación de la jurisprudencia constitucional y la aportación de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, en determinadas materias, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aunque no sea un tribunal constitucional, ha sido decisiva en la conformación del contrato de trabajo como categoría constitucionalizada. De manera que la conclusión es que con todos esos cambios y con la posibilidad de establecer críticas, yo soy crítica respecto de algunas decisiones del Tribunal Constitucional que me parece que suponen un cierto retroceso en los derechos fundamentales de los trabajadores en la empresa, la tarea
ha sido tan importante la tarea de la interpretación de la Constitución y la aportación de la Constitución al contrato de trabajo, que desde luego el contrato de trabajo es otro tras la Constitución que antes de la Constitución. Concluyo ambas partes con una reflexión última, si me permites, por razón de tiempo, y terminamos, que es una de las decisiones importantes del constituyente, a la que me he referido anteriormente, que es la decisión de nuestra presencia en la Unión Europea, a través de una operación internacional, de un tratado internacional, que está contemplado en la Constitución, que la Constitución es anterior a nuestra presencia, a nuestro ingreso en lo que se llamaban antes las comunidades europeas, la Comunidad Económica Europea, después la Comunidad Europea y hoy la Unión Europea, que está contemplada en el artículo 93, que es una decisión del constituyente de la mayor importancia, Mediante ley orgánica se podrá utilizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión. Bueno, fíjense si es importante, por supuesto, ha cambiado la vida del derecho del trabajo como la propia Constitución, y esta operación surge directamente de la Constitución. Sin Constitución no existiría derecho comunitario para España, porque esta cesión de soberanía parte de que lo permite una norma soberana, que es la Constitución. Pero fíjense, les decía, si es importante, que ha cambiado la construcción del derecho del trabajo. Hoy tenemos la inmensa suerte de celebrar la aparición de una nueva revista que dirige el profesor Palomeque, Trabajo y Derecho. Bueno, tiene una parte de derecho europeo esta revista importantísima. Importantísima. No se puede hacer una revista que no integre el derecho europeo. Yo quisiera una reflexión última sobre esa operación y sobre la contribución de esa operación a la Constitución española, al mantenimiento de la Constitución española, a la interpretación de la Constitución española o a ese estado de emergencia, constitucional al que me he referido. Resulta que ese Estado social y democrático de derecho que garantiza la Constitución española se ha visto achicado en sus funciones y en su contenido por decisión de la Unión Europea. No por decisión del derecho social de la Unión Europea, que es un método agostado, en mi opinión, de construcción, y mucho peor, después de que la Comisión Juncker haya anunciado que va a derogar, modificar, ordenar directivas que ya no cumplen un papel, va a adelgazar el derecho social comunitario, sino a través del método de coordinación abierto, a través del que actúa la política de gobernanza económica. Muchas de estas reformas y ese estado de emergencia con el que han contestado los tribunales constitucionales europeos, con excepciones, se puede analizar la jurisprudencia constitucional europea. A ese estado de emergencia constitucional viene a través de los métodos de gobernanza económica, a través del control de las políticas de empleo de los Estados miembros, que han impuesto determinadas políticas estructurales laborales y determinadas políticas de contención del gasto público para la corrección del déficit público y, en consecuencia, han determinado un achicamiento de la función del Estado social y democrático de derecho, del artículo 1.1 de la Constitución española. Dicho esto, para nosotros españoles no hay más solución que la Constitución, sin perjuicio de su reforma, y no hay más solución que la Unión Europea. No hay una solución distinta a la de la Unión Europea. Pero la Unión Europea, al tratamiento que ha hecho del Estado social y democrático de derecho, que ha presentado problemas de constitucionalidad en todos los Estados miembros, se ha salvado, ese achicamiento realizado desde Europa, desde los Estados sociales y democráticos de derecho, por las jurisprudencias constitucionales con la jurisprudencia sobre el estado de excepción, sobre el estado de emergencia constitucional.
Otra nota, y concluyo más de esa importancia, es que las dos únicas reformas que ha experimentado la Constitución española han estado movidas por el derecho de la Unión Europea. Una en el 92, en sentido progresivo de reconocer derechos a ciudadanos comunitarios no españoles de sufragio activo y pasivo en elecciones locales, como consecuencia de un dictamen del Tribunal Constitucional en el año 92, y la otra en el año 11, septiembre del año 11, que reforma el artículo 135 de la Constitución para lo que se ha dado en llamar constitucionalizar la crisis. Constitucionalizar la crisis. Las constituciones han constitucionalizado la crisis y, como consecuencia de esa constitucionalización de la crisis, la jurisprudencia constitucional ha construido sus cánones de enjuiciamiento con esa idea de la emergencia constitucional, de la crisis, de nuevo. El profesor Palomeque tiene una frase muy afortunada: la crisis compañera de viaje del derecho del trabajo. Bueno, yo creo que estamos en un momento muy decisivo, porque esta crisis dejará muchos efectos muy superiores a cualquiera otra en el tejido social, en el mercado de trabajo y en los derechos del trabajo y en las constituciones, pese a su no reforma a través de estas técnicas interpretativas. No obstante lo cual, concluyo con una cita del Tribunal Constitucional, una sentencia que es una sentencia para mí muy querida y especialmente importante, la 12/2008, sobre la democracia paritaria, es decir, sobre la construcción de las listas electorales con presencia hombre-mujer. No es una democracia paritaria la que nosotros tenemos, sino unas horquillas de 60-40, de manera que ningún sexo tenga más del 60 ni tenga menos del 40%. Pero en un ayuntamiento de Gran Canaria se presentó una lista solo de mujeres. Entonces, pues, se presentó una cuestión de inconstitucionalidad y un recurso de inconstitucionalidad, porque la ley reformada, con estos porcentajes de que cada sexo tiene que estar representado en una lista electoral y ninguno puede tener más de 60, masculino o femenino, y ninguno menos del 40, masculino o femenino, sin perjuicio además de la colocación en puestos, de manera que uno no aparezca permanentemente postergado, pues se resolvió la constitucionalidad de esa ley que establecía esa composición en las listas electorales en esta sentencia 12/2008. Y ahí se habla del Estado social y democrático de derecho. Y termino por donde empezaba, por la decisión más importante de la Constitución, que es la del 1-1, la forma de Estado. En toda su dimensión me he quedado en el Estado social y democrático de derecho. Tendría que haberles dicho que España es una democracia parlamentaria y tendría que haberles dicho que España es una nación con nacionalidades y regiones, pero que la Constitución garantiza la indisoluble unidad de la nación española. Son todas decisiones del constituyente absolutamente decisivas, las más decisivas. Pues termino con el Estado social democrático de derecho. Esa cláusula del 1-1, dice esa sentencia, no es la suma y el agregado de una multiplicidad de mandatos inconexos, sino precisamente el orden jurídico fundamental de la comunidad política, regido y orientado a su vez por la proclamación, a partir de la cual debe resultar un sistema coherente en el que todos sus contenidos encuentren el espacio y la eficacia que el constituyente quiso otorgarles. De modo que la caracterización de nuestro modelo de Estado como social y democrático de derecho, con los valores superiores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, que dotan de sentido a esta caracterización, representa el fundamento axiológico para la comprensión del entero orden constitucional. Muchas gracias por su atención.